Una roca no toma una decisión mientras está cayendo. Cae, y eso es todo. Fue una de las confesiones de Herbert Mullin, mejor conocido como el asesino esquizofrénico. Mullin nació el 18 de abril de 1947 en Salinas, California, pero creció en Santa Cruz. Su padre, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, era estricto y hablaba a menudo de su servicio de guerra. Y enseñó a su hijo cómo usar una pistola a una edad temprana. Más tarde declaró que sus padres, especialmente su padre, le maltrataban. Estaba convencido de que enviaban amenazas telepáticas a los otros niños para que no jugaran con él. Mullin tenía numerosos amigos en la escuela, y sus compañeros de clase lo votaron como el más probable de tener éxito. Sin embargo, poco después de graduarse de San Lorenzo Valley High School, uno de sus mejores amigos murió en un accidente automovilístico, y Mullin quedó devastado. Construyó un santuario para su amigo fallecido en su dormitorio. Más tarde expresó su temor de ser homosexual, a pesar de que tenía una novia de mucho tiempo en ese momento. En 1969, a la edad de 21 años, Mullin permitió que su familia lo internara en un hospital psiquiátrico. Durante los siguientes años, ingresó en varias instituciones, pero se dio de alta después de una corta estadía. Apagó los cigarrillos sobre su propia piel, intentó ingresar al sacerdocio, y fue desalojado de un apartamento, después de golpear repetidamente el piso, gritando a las personas que no estaban allí. Muchos años después, el analista del FBI, Robert Carresler, dijo que Mullin tenía esquizofrenia paranoide, que se manifestaba ya en su último año de secundaria, y que podría haberse acelerado con el uso de LSD o marihuana. En 1972, Mullin tenía 25 años, y se había mudado con sus padres a Felton, California, en las montañas de Santa Cruz. A estas alturas estaba escuchando voces en su cabeza, que le decían que un terremoto era inminente, y que solo mediante el sacrificio humano podría salvar a California. El cumpleaños de Mullin, el 18 de abril, fue el aniversario del terremoto de San Francisco de 1906, que consideró muy significativo. Mullin creía que la guerra de Vietnam había producido suficientes muertes estadounidenses para prevenir terremotos, como una especie de sacrificio de sangre a la naturaleza. Pero que con la guerra terminando a fines de 1972, tendría que empezar a matar gente para tener suficientes muertes, y así mantener al terremoto a distancia. El 13 de octubre de 1972, Mullin mató a golpes a Lawrence White, un vagabundo, con un bate de béisbol. White, de 55 años, había estado haciendo autostop en la autopista 9, y Mullin lo golpeó después de engañarlo para que mirara el motor del automóvil. Mullin iba a afirmar más tarde que la víctima era Jonás, de la Biblia, y que le había enviado a Mullin un mensaje telepático que decía: levántame, y tírame al bote. Mátame para que otros se salven. El cuerpo de White fue encontrado al día siguiente. Su siguiente víctima fue Mary Guilfoyle, de 24 años. Una estudiante que llegaba tarde a una entrevista, y decidió hacer autostop. Mullin la levantó, y la apuñaló en el pecho y la espalda. Luego diseccionó su cuerpo, y esparció sus restos a lo largo de una carretera, en la ladera. El 2 de noviembre de 1972, Mullin fue a confesar sus pecados a la Iglesia Católica, Saint Mary. En un estado delirante, creía que el sacerdote Henry Tomei quería ofrecerse como voluntario para ser su próximo sacrificio, y mantener alejados a los temblores.
golpeó, pateó y apuñaló a Tomei, quien se desangró hasta morir en el confesionario, mientras un feligrés veía a Muyin huir. La descripción del testigo de un joven alto con ropa oscura y botas negras no ayudó a la policía, que inicialmente especuló que Tomei fue atraído a la iglesia o asustó a un ladrón. Después de eso, Muyin decidió unirse a los Marines de los Estados Unidos y pasó las pruebas físicas y psiquiátricas. Sin embargo, se le negó la entrada cuando se supo que había consumido drogas. Este rechazo alimentó los delirios paranoicos de conspiraciones de Muyin, detrás de los cuales creía que había un poderoso grupo de hippies. En enero de 1973, Muyin había dejado de consumir drogas y las culpaba por sus problemas. Muyin había comprado varias armas y decidió matar a Jim Gianera, un amigo de la escuela secundaria que le había vendido marihuana, culpándolo por su rechazo de los marines. Sin embargo, cuando Muyin fue a la casa de Gianera, el 25 de enero de 1973, descubrió que su viejo amigo se había mudado. La vieja cabaña ahora estaba ocupada por Katy Francis, una vieja amiga de Gianera. Ella le dio la nueva dirección de Gianera, en Santa Cruz. Allí, Muyin mató a Gianera y a su esposa con disparos en la cabeza. Luego, apuñaló sus cuerpos repetidamente. Muyin luego regresó a la casa de Francis, donde disparó y la mató a ella y a sus dos hijos, Daemon Francis, de 4 años, y David Hughes, de 9 años. Como el esposo de Francis, que estaba ausente en ese momento, era un traficante de drogas, se pensó que los 5 asesinatos estaban motivados por el tráfico de drogas. Sin embargo, en un relato publicado de estos asesinatos, un analista del FBI afirma que Muyin mató primero a la familia Francis y luego ejecutó a la pareja Gianera. Aproximadamente un mes después, el 10 de febrero de 1973, Muyin deambulaba por el parque estatal, donde se encontró con 4 adolescentes que acampaban ilegalmente en el parque. Se acercó a ellos, entabló una breve conversación y afirmó ser un guardaparque. Les ordenó que se fueran porque estaban contaminando el bosque, pero ellos se negaron. Muyin les disparó fatalmente y abandonó sus cuerpos, que no fueron encontrados hasta la semana siguiente. El asesinato final tuvo lugar 3 días después, el 13 de febrero de 1973. Muyin conducía solo por el lado oeste de Santa Cruz, cuando pasó junto a Fred Pérez, un pescador jubilado, que estaba deshiervando el césped de su casa. Sin razón aparente, Muyin dio un giro en U, detuvo su camioneta y colocó su rifle sobre el capó para apuntar, matando al hombre instantáneamente, con un solo disparo al corazón. Luego volvió a su coche y se marchó tranquilamente. Era plena luz del día y había varios testigos, uno de los cuales le dio a la policía el número de matrícula. Un dócil Muyin fue capturado unos minutos después, en la intersección de la autopista 9 y Coral Street. El oficial inicialmente sacó su arma y se preparó para un tiroteo a corta distancia, porque el rifle de Muyin estaba a la vista, en el asiento del pasajero, pero Muyin no se resistió al arresto. Mientras estaba bajo custodia, Muyin confesó sus crímenes, y dijo que las voces en su cabeza le habían dicho que matara personas para evitar un terremoto. Afirmó que la razón por la que no había habido un terremoto recientemente fue de hecho debido a su obra. 8 días después del arresto de Muyin, un terremoto de magnitud 5.8 golpeó el área de Point Mugu, en el sur de California, causando daños estimados en $1 millón. La oficina del fiscal de distrito del condado de Santa Cruz acusó a Muyin de 10 asesinatos, y su juicio se inició el 30 de julio de 1973.
Mullin había admitido todos los delitos, y por lo tanto, el juicio se centró en si estaba cuerdo, y era culpable de sus acciones. El fiscal Christopher Kotle destacó el hecho de que había cubierto sus huellas, y mostrada premeditación en algunos de sus delitos. Mientras que la defensa argumentó que Mullin tenía antecedentes de enfermedad mental, y que padecía esquizofrenia paranoide. El 19 de agosto de 1973, se dictó sentencia. Mullin fue declarado culpable de asesinato en primer grado, en los casos de Jim Gianera y Kathy Francis. Mientras que para los otros 8 asesinatos, Mullin fue declarado culpable de homicidio en segundo grado, porque eran más impulsivos. La oficina del fiscal de distrito del condado de Santa Clara acusó a Mullin del asesinato de Henry Tomei. El 11 de diciembre de 1973, se declaró culpable de homicidio en segundo grado, después de declararse originalmente como no culpable por demencia. Fue sentenciado a cadena perpetua, en el juicio del condado de Santa Cruz, y se le ha negado la libertad condicional 10 veces, desde 1980. Actualmente, se encuentra encarcelado en la prisión estatal de Mule Creek, en Ione, California. Mullin tuvo interacciones con Edmund Kemper, otro asesino en serie activo en la misma área. Y al mismo tiempo que él, ya que las 2 celdas eran contiguas, y compartidas en un punto. Kemper recordó: Bueno, Mullin tenía la costumbre de cantar, y molestar a la gente, cuando alguien intentaba ver televisión. Así que le eché agua para callarlo. Luego, cuando era un buen chico, le daba unos cacahuates. A Herbie le gustaban los cacahuates. Eso fue efectivo, porque muy pronto, pidió permiso para cantar. Eso se llama tratamiento de modificación de la conducta.